Una confesión escrita a tinta puede encerrar más veneno que una daga, y algunas verdades, cuando emergen, no buscan justicia, sino redención. Esta es una historia donde la belleza se confunde con la culpa, y donde una pluma puede arrastrar un alma hacia el abismo. Antes de comenzar, cuéntame desde dónde estás escuchando esta historia. ¿Y qué hora es allí? Escríbelo en los comentarios. Prepárate, porque la historia está a punto de empezar. Era una mañana de octubre de esas que Londres parece guardar en su memoria más melancólica. El aire estaba impregnado de humedad. Las hojas que cubrían las aceras crujían apenas bajo el paso del cartero, y una bruma persistente ocultaba los contornos de la ciudad como si quisiera proteger algún secreto que aún no había sido revelado. Me hallaba en mi estudio, ocupado con la lectura de un tratado médico de escaso interés, cuando fui interrumpido por 3 discretos golpes a la puerta. El muchacho del servicio anunció que un cartero había dejado un paquete para mí, sin exigirme firma ni hacer comentario alguno. Aquello me pareció inusual. Al recibir el objeto, noté que no tenía dirección de remitente ni inscripción externa que revelara su origen. Se trataba de un pequeño bulto envuelto en papel pardo, cuidadosamente atado con cordel, como los que usaban las librerías de viejo para proteger ediciones valiosas. Lo observé con escepticismo durante unos instantes. No era infrecuente que algunos antiguos pacientes me enviaran misivas o libros con dedicatorias llenas de gratitud, pero aquel paquete no tenía el aire afectuoso de un recuerdo enviado con cariño. Más bien, inspiraba la turbación que provoca una carta llegada con años de retraso, como si hubiese sido olvidada a propósito por el tiempo, y ahora regresara a exigir una respuesta. Fue entonces cuando tomé la decisión que me pareció inevitable. Debía llevarlo a Baker Street. Solo Holmes, con su insaciable curiosidad y su singular talento para descifrar lo invisible, podría determinar si aquel objeto representaba algo más que un simple error de mensajería. Lo que no sabía aún era que su contenido nos conduciría hacia una verdad escrita con tinta, pero nacida del dolor. Apenas llegué al 221B de Baker Street, fui recibido por la mirada inquisitiva de Sherlock Holmes, quien, sin apartar la vista de su experimento químico, murmuró: «Trae usted consigo el aroma de un dilema, Watson. ¿Se trata de algo médico o de algo que se niega a ser comprendido?» Le tendí el paquete sin decir palabra. Holmes lo tomó entre sus manos con esa ligereza casi reverente que reservaba para los objetos cuyo origen no podía ser inmediatamente explicado. Desató el cordel con calma, desdobló el papel pardo con precisión de cirujano y extrajo un cuaderno encuadernado en cuero envejecido, de tonalidad castaña, como las hojas secas de un jardín olvidado. «Cuero español, siglo XIX», murmuró. Muy probablemente perteneció a alguien con gusto por lo antiguo o por la melancolía. Lo colocó sobre la mesa, donde la luz de la ventana lo bañaba con una pálida claridad otoñal. Al abrirlo, percibimos al instante un leve aroma. No el olor del moho o el polvo, sino una fragancia más tenue, que recordaba a tinta seca, hojas de tabaco y papel almacenado en silencio. Era, si se me permite la expresión, el aroma de los secretos bien guardados. Las páginas estaban escritas a mano con una caligrafía tan pulcra que rozaba lo caligráfico, aunque con ciertas oscilaciones que revelaban emoción contenida. Holmes examinó una línea con su lupa y asintió levemente, sin emitir juicio alguno. «¿Qué opina?», pregunté, no sin impaciencia. «Opino que este volumen fue escrito por un hombre que temía ser malinterpretado, pero que no podía seguir callando», respondió. «No es un diario, ni una simple colección de pensamientos. Es una confesión envuelta en verso». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Holmes hablaba con esa quietud que reservaba para los casos donde lo humano se entrelazaba con lo trágico. Yo aún no comprendía la magnitud del asunto, pero presentía que ese cuaderno, nacido quizá de la necesidad o la desesperación,
no había llegado a nosotros por azar. A medida que avancé en la lectura del manuscrito, un sentimiento de inquietud se apoderó de mí, como si cada línea escrita no estuviese dirigida a un lector externo, sino al alma atormentada del propio autor. Los versos eran de una belleza amarga, cargados de imágenes tan vívidas como ambiguas, y estructurados con una métrica irregular que parecía obedecer más al ritmo del pensamiento que al de la poesía. Había en ellos referencias veladas a una mujer de cabellos oscuros, a un jardín cerrado, a un frasco de cristal con el aliento de la noche, y a una habitación donde el tiempo se detuvo entre dos latidos. Me detuve en esa frase, repasándola varias veces. ¿Era una metáfora? ¿O una descripción velada de un instante real? Holmes, que me observaba con interés desde su butaca, intervino con suavidad. ¿Ha notado usted el uso reiterado de símbolos asociados con el silencio, la noche y la pérdida de control? Estos versos no buscan conmover, buscan confesar, sin delatar. Hay una línea, le dije, señalando una en particular, donde menciona el veneno que no tuvo sabor, pero sí propósito. ¿Cree que es literal? Creo que es deliberadamente ambigua, replicó Holmes. El autor desea que el lector sienta la sospecha, pero no obtenga la certeza. Eso es propio de alguien que desea hablar, pero no ser perseguido. Continuamos leyendo y hallamos una estrofa especialmente perturbadora. Yace ahora entre flores secas, mi amor, mi crimen, mi espejo. No la maté con mis manos, pero mi ausencia selló su lecho. Holmes cerró el cuaderno con gesto meditativo. Esto no es un poema, Watson, dijo con gravedad. Es una sepultura disfrazada de arte. Aquel momento marcó el inicio de lo que sería uno de los más sombríos enigmas que hayamos abordado juntos. Sentí, como médico y como hombre, que me adentraba no en un crimen cualquiera, sino en una tragedia moral, donde las fronteras entre culpabilidad y belleza eran peligrosamente difusas. Una vez que hube concluido la lectura de aquel fragmento particularmente perturbador, extendí el cuaderno hacia Holmes con cierta vacilación. Me sentía, debo confesarlo, como un mensajero que traslada una urna sellada sin conocer su contenido, y cuya sola cercanía parece alterar el aire que se respira. Holmes lo tomó entre sus largos dedos con la familiar delicadeza que reservaba a lo que merecía su respeto, más aún que su interés. No pronunció palabra. Sus ojos recorrieron las primeras líneas con el ritmo pausado de quien escucha, más que lee, como si en cada trazo de tinta pudiera oír el eco de una voz extinguida. Pasaron varios minutos sin que emitiera comentario. Me llamó la atención el modo en que fruncía ligeramente el entrecejo, no en señal de duda, pues bien sé que el ceño de Holmes no conoce el titubeo, sino más bien como quien descifra un idioma olvidado, con la certeza de que lo comprende, pero sin hallar aún las palabras justas para traducirlo. Su silencio se volvió tan elocuente que preferí no interrumpirlo. Finalmente, cerró el volumen con un movimiento firme, aunque sin brusquedad, y lo depositó sobre su muslo, permaneciendo aún unos segundos con la mirada fija en la nada, como si las últimas líneas siguieran resonando en su mente. Aquel silencio no era simple concentración. Lo conozco demasiado bien. Era una pausa impuesta por una emoción súbita que él mismo no se permitiría expresar. Watson, dijo al fin, con voz más grave que de costumbre. Temo que estamos ante algo más que una tragedia poética. Esperé en vano que continuara. No lo hizo. Solo añadió, con un leve suspiro. No se puede leer esto sin percibir que la verdad se arrastra bajo cada línea, como un susurro contenido. Es la voz de alguien que no supo defenderse, ni siquiera de sí mismo, y, sin apartar la mirada del cuaderno, pidió que le acercara su lupa. Lo que buscaba, entendí en ese instante, no era una firma, sino una huella. Obedecí su indicación sin una palabra y le tendí la lupa,
consciente de que algo esencial se hallaba suspendido en el umbral de la comprensión. Holmes volvió a abrir el cuaderno, esta vez con la meticulosidad de un arqueólogo que escudriña un objeto antiguo no por su belleza, sino por la verdad que encierra en sus grietas. Examinó cada estrofa como quien descifra una inscripción codificada, pausando a intervalos para tomar nota en su libreta de bolsillo, con signos abreviados que solo él entendía. «Observe usted esta irregularidad», dijo finalmente, señalando con la punta del índice una palabra repetida 3 veces a lo largo del texto. «Jardín. No es azar, ni búsqueda estética. Aquí, la repetición no embellece, señala». Leí con atención las líneas correspondientes. En cada una, el jardín aparecía envuelto en imágenes contradictorias, primero como lugar de encuentro, luego como escenario de muerte, y finalmente como símbolo de lo que no pudo ser. Holmes continuó. Y esta otra frase: cerré la puerta, aunque nadie me vio salir. No es retórica, Watson, es una coartada literaria. ¿Insinúa que el autor describe hechos reales? Más que insinuarlo, lo oculta con demasiado cuidado. Mire usted los cortes versales. El poema está estructurado en secciones numéricamente exactas, 7, 5, 7, 5, como un metrónomo. Esa regularidad indica control. El autor eligió qué mostrar y qué omitir. Es la arquitectura de una confesión sin testigos. Me quedé en silencio, impresionado por la idea. ¿Podía un crimen ocultarse bajo la apariencia de una obra artística? Holmes cerró el cuaderno con lentitud. Su voz fue un susurro medido, pero cargado de significado. Esto no es arte, Watson. Es expiación en verso. Y quien lo escribió no buscaba redención, sino castigo. En ese instante, sentí que el verdadero misterio no residía en las palabras, sino en el dolor que las había hecho necesarias. Y supe que lo que habíamos comenzado a leer no era una obra literaria, era un testamento encubierto, uno que aún no habíamos aprendido a descifrar del todo. Holmes volvió a abrir el cuaderno con un gesto mecánico, pero sus ojos revelaban una atención electrizada. No era frecuente que lo viera tan ensimismado en un texto sin componente práctico aparente. Y, sin embargo, algo en aquellas estrofas, más allá de su ritmo irregular o su imaginería densa, había despertado en él la certeza de una firma no declarada. «Watson», dijo con voz baja, como si temiera despertar algo dormido. «Esta pluma no es anónima. Este estilo, esta lucha por expresar una verdad sin delatarla, pertenece a un hombre que fue célebre por escribir como quien tiembla». Observé su rostro y noté que lo acompañaba una sombra de reconocimiento casi involuntario. ¿Se refiere a alguien que conocimos? No personalmente, pero sí por reputación. Lionel Gray. El nombre cayó como una piedra en un estanque silencioso, removiendo capas de recuerdo que apenas comenzaban a asentarse. Lionel Gray, el joven poeta cuya fama se había encendido brevemente como una tea ardiente, para después extinguirse sin explicación alguna. Recordé haber leído sus poemas hacía un par de años, y también su repentina desaparición, envuelta en un silencio que la prensa no supo, o no quiso, disipar. ¿Está seguro?, pregunté. Holmes asintió con gravedad. No se olvida una voz así. Esta elección de palabras, esta cadencia quebrada por la emoción, solo pudo haber nacido de quien ya ha sido herido más allá de lo comprensible. Me pareció que, por un instante, Holmes hablaba menos como el lógico implacable y más como un lector conmovido. Y sin embargo, en sus ojos no había conmiseración, solo una comprensión helada, casi quirúrgica. Debemos hallar el resto del rompecabezas, Watson, porque si esto lo escribió Lionel Gray, entonces no está muerto, o no lo estuvo cuando escribió estas páginas. Al oír ese nombre, no pude evitar evocar un domingo por la mañana, en la sala de lectura del club médico,
cuando uno de mis colegas me había mostrado el periódico con gesto pesaroso. En la portada, bajo un grabado de trazo fino, se leía: «Desaparece el joven Lionel Gray, promesa de las letras inglesas, tras la trágica muerte de su prometida». Aquel episodio había causado una oleada de comentarios en los círculos literarios y sociales. La prometida, cuya identidad nunca fue plenamente confirmada en los medios, había fallecido en circunstancias nebulosas. Algunos hablaban de un desvanecimiento repentino, otros de una sustancia ingerida por error, y no faltaban quienes insinuaban que se trataba de una resolución voluntaria. Gray, según los informes, fue visto por última vez saliendo de su pensión en Chelsea al amanecer del día siguiente, sin llevar consigo más que un cuaderno y una bufanda. No volvió a saberse de él. «Se habló de suicidio», comenté, aunque jamás se halló cuerpo alguno. «Demasiado conveniente», replicó Holmes con frialdad. «Un poeta desaparece tras la muerte inexplicable de la mujer que amaba. La narrativa romántica lo exonera, pero los hechos no lo han hecho aún». Lo observé con cierta inquietud. «¿Cree usted que huyó?» «No lo afirmo, pero lo considero. Un alma sensible puede enmudecer sin desaparecer del todo, y a veces la culpa no se manifiesta con un revólver en la mano, sino con el exilio voluntario». Supe entonces que el interés de Holmes no era puramente intelectual. Le molestaba, casi con vehemencia silenciosa, que un alma trágica hubiese sido absorbida por el silencio sin que nadie se preguntase si merecía otra versión de los hechos. «Busquemos en Chelsea», dijo finalmente. «Si hay rastros, están en la sombra de esa muerte». Y así comenzamos a rastrear un eco que aún vibraba entre los versos no olvidados. Nuestra visita a la editorial Hollingworth y compañía, situada en una discreta callejuela de Marylebone, fue recibida con esa mezcla de cortesía y reserva que suele prodigarse a quienes evocan nombres que ya no deben ser pronunciados. El caballero que nos atendió, el señor Manderley, editor en jefe, conservaba una expresión austera, pero su ademán delataba cierta incomodidad cuando Holmes mencionó a Lionel Gray. «El señor Gray publicó con nosotros un solo volumen», dijo tras un breve silencio. «Jardines en penumbra. Lo reeditamos una vez, tras su desaparición, por presión de la crítica, pero evitamos hacer publicidad innecesaria. Su caso no fue grato para nuestra casa». Holmes no respondió. Tan solo ladeó la cabeza con esa atención que, más que escuchar, parece auscultar. ¿Hubo correspondencia posterior a la desaparición? El editor pareció dudar un instante. «Recibimos un sobre sin sello unas semanas más tarde. Contenía una carta firmada por él, sin destinatario. No era para publicación, y por respeto no la destruimos. La conservo archivada». «¿Podríamos verla?», pregunté con tono contenido. Manderley asintió, aunque con clara reticencia, y se ausentó un instante. Regresó con un sobre amarillento, donde figuraba solo un nombre manuscrito: L.G. Nos lo tendió como quien entrega una llave cuya cerradura jamás se atrevió a buscar. «Parece una despedida escrita para alguien que jamás llegó a leerla», comentó con pesar. Holmes lo agradeció con un leve movimiento de cabeza. El sobre tenía aún el aroma tenue del papel envejecido. La tinta, sin embargo, no había perdido intensidad, y al abrirlo, sentimos que no estábamos accediendo a una simple misiva, sino a un susurro detenido por el tiempo, esperando aún ser escuchado. Holmes extrajo la hoja del sobre con el mismo cuidado con que un anatomista desliza el bisturí sobre una superficie delicada. La carta era breve, escrita con una caligrafía visiblemente menos firme que la del cuaderno poético. Las líneas descendían levemente hacia la derecha, como si el peso de cada palabra hubiese vencido al equilibrio de la pluma. Leímos en silencio. No era mi intención callar, pero ya no sé si hablar sirve de algo. Lo que ocurrió aquella noche no debía repetirse, y sin embargo lo permití. O tal vez no lo impedí, que a efectos del alma es lo mismo,
Ella confió en mí hasta el último instante, y fue esa confianza lo que selló su destino. Sentí un nudo en la garganta al imaginar la desesperación con la que esas frases fueron escritas. No había rastro de justificación ni de autocompasión, solo una especie de confesión pasiva, una exposición desnuda de la propia incapacidad para cambiar lo inevitable. Holmes leyó 2 veces una frase subrayada con trazo firme. Nadie sabrá nunca lo que sus ojos me dijeron cuando bebió sin saber. Aquí, murmuró, se encuentra el punto de inflexión. Esta línea no se refiere a un acto voluntario. La víctima no sabía lo que hacía, y él lo presenció. ¿Sugiere que fue testigo de su muerte? O al menos de su comienzo. Permanecimos en silencio. Era una clase de culpa que solo puede soportarse cuando se ha decidido no seguir viviendo con ella. Pero Gray no se había quitado la vida. No, al menos de forma literal. Holmes dobló la carta con lentitud y la devolvió al sobre. No hay nombre de destinatario, dije. ¿Quién debía leer esto? Alguien que no estaba muerto, respondió Holmes, pero que tal vez merecía saber que lo que provocó no fue amor, sino sumisión. De regreso a Baker Street, Holmes se sumió en uno de sus prolongados silencios. Caminaba con la mirada baja, los brazos cruzados tras la espalda y el paso cadencioso de quien no avanza por las aceras de Londres, sino por los corredores de una mente que intenta reunir fragmentos dispersos. Una vez en nuestro salón, encendió su pipa, tomó el cuaderno de Lionel Gray y lo abrió con resolución matemática. «Observe, Watson», dijo, señalando la primera página. «Cada poema parece autónomo, pero si se estudia su disposición, el patrón revela un orden deliberado. Aquí tenemos 4 secciones, cada una consta de 8 versos, pero hay repeticiones internas, referencias cruzadas. No es un libro de poesía, es un dispositivo narrativo. Lo miré sin comprender del todo. ¿Un dispositivo? Un mecanismo, Watson, como una caja musical que solo suena correctamente si se acciona en el orden preciso. Cada estrofa contiene un código emocional. Cambian los sustantivos, pero se repite la estructura. Mire usted, jardín, vidrio, pálido, eco, llave. 5 palabras clave, diseminadas de forma regular. Me incliné sobre el texto. Efectivamente, esas palabras reaparecían, no en el mismo orden, pero con una frecuencia extrañamente constante. Holmes prosiguió. Esas palabras son anclas semánticas. El autor quiere que recordemos algo. No busca emoción, sino reconocimiento. Está recreando una escena de forma fragmentada. ¿Y cuál es la escena? Holmes se quedó en silencio. Luego, como si respondiera no a mi pregunta, sino a una voz interior, musitó. Una muerte no accidental, un testigo que calla, y un autor que reconstruye la verdad, para alguien que aún no la ha confesado. El reloj dio la hora. Yo seguía observando las estrofas con creciente inquietud, porque comprendí entonces que cada línea era una celda de una prisión invisible, y que nosotros, sin saberlo, habíamos comenzado a abrir su cerradura. Habíamos caminado durante buena parte de la tarde por las calles húmedas de Chelsea, bajo una niebla que parecía no asentarse del todo sobre el empedrado, como si la ciudad misma se negara hasta a revelar los contornos de un pasado aún no resuelto. Holmes, con paso constante y mirada fija, nos condujo sin vacilación hasta una modesta pensión ubicada en una bocacalle silenciosa, cuyas ventanas angostas y cortinas, siempre corridas, evocaban el silencio deliberado de los lugares donde el tiempo ha cesado de avanzar. Aquí residió Lionel Gray durante los últimos meses de su vida pública. Dijo Holmes en voz baja, más para sí que para mí. La puerta fue abierta por una mujer de edad incierta, con el cabello recogido en un moño grisáceo y la mirada huidiza de quien ha aprendido a no hacer preguntas. Su acento delataba origen rural, aunque sus modales eran correctos y carentes de servilismo.
Al presentarnos como investigadores literarios interesados en el legado del joven poeta, no pareció sorprenderse. Asintió lentamente y nos hizo pasar al vestíbulo, cuya decoración se había detenido, con visible resignación, en alguna década pasada. Allí nos indicó que el señor Gray había ocupado la habitación del segundo piso, la que da al naranjo seco, si es que aún florece. ¿Recuerda usted cuándo se marchó?, preguntó Holmes. La mujer hizo una pausa, como si rebuscara en una memoria empañada por la costumbre. Una mañana antes de que se llevaran el cuerpo de la muchacha, no volvió. Solo dejó su llave en la mesa. No había pesar en su voz, pero sí una resignación ancestral, como si ya supiera que ciertos huéspedes no parten con maletas, sino con promesas incumplidas, y que las habitaciones que dejan no son desocupadas, sino selladas por la ausencia. Nos condujo con parsimonia escaleras arriba, y mientras lo hacía, comenzó a recitar en voz apenas audible un fragmento que, al principio, confundí con una oración olvidada. Pero a medida que sus palabras se articulaban con mayor nitidez, comprendí que no se trataba de plegaria alguna, sino de un verso repetido hasta el desgaste. El jardín no respondió al paso, ni la noche al susurro del vaso, pero su sombra quedó en la loza, como perfume sin rosa. Holmes se detuvo en seco. Yo también. Aquellas líneas, pronunciadas con el tono desprovisto de emoción de quien repite algo aprendido sin comprenderlo del todo, coincidían casi literalmente con una estrofa del cuaderno que habíamos recibido, y sin embargo, la anciana no parecía consciente de su procedencia. ¿Dónde ha oído eso?, preguntó Holmes con la cortesía seca de quien reprime su urgencia. La mujer ladeó la cabeza, como si le sorprendiera la pregunta. ¿Esto? Él lo decía, por las noches, en voz baja, como quien escribe en el aire. ¿Él? ¿El señor Gray? Sí. Caminaba por el pasillo con una vela en la mano, y lo decía una y otra vez, siempre el mismo fragmento. Luego entraba a su cuarto y cerraba con llave. El silencio que siguió fue aún más elocuente. Holmes murmuró algo ininteligible y prosiguió el ascenso con paso firme. Yo, mientras tanto, me quedé un instante mirando a la mujer que ya había retomado su murmullo poético, como si jamás hubiese dejado de recitar. ¿Y usted comprende esas palabras?, le pregunté antes de seguirle. No, doctor, dijo ella con una sonrisa amarga, pero algunas palabras se quedan, aunque no sepamos por qué. Y así, entre versos flotantes y recuerdos que no sabían morir, llegamos a la puerta clausurada de Lionel Gray. La puerta se abrió con un leve crujido, no tanto por falta de uso, como por un gesto de resistencia, como si el propio umbral rechazara el regreso de la mirada ajena. El cuarto estaba intacto, con una exactitud que rayaba en lo sepulcral. Nada había sido movido, según nos dijo la dueña. No tengo corazón para limpiar lo que ya no respira, explicó antes de dejarnos solos. El aire tenía ese espesor que solo poseen los espacios clausurados más por duelo que por abandono. Un ejemplar de Keats reposaba abierto sobre la mesilla, sus páginas amarillentas ligeramente onduladas. Había papeles sueltos, cuidadosamente alineados junto a un tintero seco, y una taza con el borde resquebrajado que aún conservaba una mancha oscura en su interior. Holmes caminó sin tocar nada. Su mirada iba de objeto en objeto como si cada uno fuese una palabra silente en una frase incompleta. «Observe, Watson», dijo al fin. «Nada aquí ha sido alterado, ni por manos ajenas, ni por el paso del tiempo. Esta habitación no fue cerrada. Fue detenida. ¿Y qué espera encontrar? Un gesto que no terminó de ocurrir, una huella incompleta. Se acercó a la cómoda y abrió el primer cajón. Allí, junto a un pañuelo cuidadosamente doblado, yacía un reloj de bolsillo, de manufactura francesa. Holmes lo examinó y luego me lo tendió. «Detenido a las 9:17», dijo. «Recuerde esa hora». «¿Importa? Toda hora detenida importa.
Nadie detiene un reloj por accidente. Si dejó de funcionar, lo hizo por coincidencia trágica. Si fue detenido a propósito, lo fue para recordar. Y mientras él anotaba esa hora con precisión, yo me aproximé al ventanal. Daba, en efecto, al naranjo. Pero el árbol, como la habitación, parecía haber sido abandonado no por negligencia, sino por reverencia. Y tuve la sensación extraña de que aquel cuarto no estaba deshabitado, sino a la espera. Holmes sostenía el reloj entre sus dedos, con la delicadeza de un relojero ciego que reconociera cada resorte por la intuición de su silencio. Lo examinó primero con la vista, luego con el oído, acercándolo brevemente al oído derecho como quien busca un suspiro que no llega. Detenido a las 9:17, repitió, sin añadir aún juicio. Yo observaba aquel objeto con la cautela que inspira todo vestigio detenido en el tiempo, más aún cuando dicho tiempo parece haber sido sellado por el dolor. El reloj era de factura francesa, como bien había anticipado Holmes, con una leve inscripción interior. Pourtois, Marguerite. Sin embargo, no había indicio alguno de que hubiese pertenecido a una mujer. «¿Qué significa?», pregunté al fin, rompiendo el silencio contenido. «Significa que a las 9:17 ocurrió algo definitivo», respondió Holmes con tono pausado. El parte forense, según recuerdo, estableció el fallecimiento de la joven poco después de las 10. Y sin embargo, si esto no es mera coincidencia, y jamás lo es en casos donde la emoción precede a la lógica, entonces Gray marcó esta hora por una razón que escapa al protocolo médico. Guardó el reloj con cuidado, como quien no desea romper el vínculo entre la hora y su secreto. «No se trata de una prueba, Watson», prosiguió con su tono más introspectivo, «sino de una afirmación silenciosa. A las 9:17, este hombre detuvo el tiempo, no por amor, sino por redención». «¿O por castigo?», aventuré. Holmes no respondió de inmediato. Se volvió hacia el escritorio de Gray, donde aún reposaban los papeles sueltos, como esquirlas de una mente quebrada, y comenzó a examinarlos con una atención renovada. Yo, por mi parte, sentía que aquella hora, 9:17, iba a perseguirnos más allá de lo cronológico. Mientras Holmes repasaba hoja por hoja los fragmentos de manuscrito, noté un cambio en su expresión. No un gesto externo, sino una leve contracción en la comisura del labio que solo quienes le conocen íntimamente pueden interpretar como un signo de descubrimiento. «Aquí, Watson», dijo, sin levantar la vista. «Observe esta página. Ha sido arrancada de un cuaderno distinto, de otro gramaje, y la tinta no corresponde con la del resto». Me incliné para observar. Era un poema breve, compuesto de 4 estrofas, cuya última línea había sido tachada con furia visible. A diferencia del resto de los versos, en los que el trazo era firme y fluido, esa línea presentaba signos de presión excesiva, como si el escritor hubiese deseado no borrar una palabra, sino sofocar un recuerdo. Holmes extrajo su lupa y comenzó a escudriñar el trazo con meticulosa precisión. Tras unos instantes, murmuró. El tachón no fue completo. Aquí, entre los surcos, aún puede distinguirse parte de la caligrafía original, donde el cuervo no canta y la piedra duerme sobre la carne fría. ¿Es eso una metáfora más?, pregunté, sin ocultar mi desconcierto. Holmes negó con la cabeza. Todo en este poema está hecho para parecer simbólico, pero no lo es. Aquí, el autor da una dirección sin darla. El cuervo que no canta es un obvio eco de Highgate. La piedra sobre la carne alude a una tumba reciente. Estoy convencido de que esta línea tachada señala una ubicación precisa, una que Gray quiso esconder, o tal vez proteger. ¿Y por qué ocultarla? Porque lo que allí yace, replicó Holmes con gravedad, no es solo un cadáver, Watson. Es la verdad, y hay quienes prefieren la culpa a la revelación. Mi mente se estremeció ante esa idea, y supe que,
Más allá de los versos, debíamos caminar entre lápidas. La habitación entera parecía contener la respiración, mientras Holmes regresaba al centro de la estancia con una hoja entre los dedos, como si el papel mismo dictase la gravedad de sus pasos. No hablaba aún, y sin embargo, toda su figura emitía la señal inconfundible de una conclusión en proceso de maduración. Me mantuve en silencio, respetando el santuario de su deducción. Observé en torno con atención renovada. El escritorio, el lecho meticulosamente tendido, la estantería con volúmenes de poesía francesa, e incluso una pluma rota junto al tintero. Todo adquiría una densidad emocional que no provenía del mobiliario, sino de la huella humana detenida en su centro. Era, comprendí entonces, una escena congelada no por el abandono, sino por una voluntad casi ritual de preservar lo inacabado. Watson, dijo Holmes por fin, con una voz más serena que solemne, este cuarto no es una mera habitación. Es un acto inacabado. Aquí no vivió un hombre. Aquí se contuvo. Me volví hacia él, sorprendido. ¿Contuvo qué? Su culpa, su temor, su verdad. Lionel Gray convirtió este espacio en un reflejo estático de su alma. Ordenado, sí, pero incapaz de avanzar. Este no es el cuarto de un fugitivo. Es el de un penitente sin absolución. Tomó asiento en el borde del lecho, sin descuido, pero sin afectación, como quien se sienta a la espera de una confesión aún no pronunciada. He visto muchas veces el rostro del crimen, continuó, y sé cuando alguien desea que lo descubran. Pero este caso es distinto. Aquí, el crimen se diluye en el símbolo, y la confesión se camufla en la belleza. Lo que Gray hizo no fue esconder un hecho, sino transformarlo en poema, esperando que alguien supiera leerlo no con los ojos, sino con la conciencia. Yo, al oírle, comprendí que el misterio ya no era quién había muerto, sino quién había sobrevivido. Aquel día de otoño, que ya languidecía con una melancolía sin palabras, nos hallamos caminando entre los senderos sinuosos del cementerio de Highgate. La bruma, que a esas horas comenzaba a posarse sobre las lápidas como un sudario translúcido, no nos era ajena. Parecía corresponderse con la atmósfera emocional que nos acompañaba desde nuestra visita a la pensión. El verso tachado era menos una metáfora que una coordenada. Había sentenciado Holmes antes de emprender la marcha. Y en el lenguaje de Gray, el silencio es siempre un umbral. Me sorprendió la forma en que Holmes se orientaba por entre las secciones del cementerio, como si respondiera a una cartografía invisible. Pero no era la memoria topográfica la que guiaba sus pasos, sino el ritmo oculto de los símbolos. El cuervo, el mármol, el jardín ausente. Todo lo mencionado en el poema parecía adquirir ahora una corporeidad inesperada. Aquí, dijo al fin, deteniéndose frente a una lápida de mármol grisáceo. El epitafio no corresponde al estilo de Gray, pero la fecha sí. Me acerqué con cautela. La losa era sencilla, sin adornos, y la inscripción apenas legible. Elisa R. Lo que no pudo decir, lo llevó consigo. Elisa. No se mencionaba apellido alguno. El epitafio, si bien dolido, carecía de pretensión. No parecía obra de un familiar, ni tampoco de un poeta. Era, más bien, una frase escrita para sí misma. ¿Es ella?, pregunté. Holmes asintió sin decir palabra. Se agachó lentamente y comenzó a palpar el borde de la piedra. Yo no comprendía del todo el propósito de tal gesto, pero conocía suficientemente su método como para saber que todo movimiento obedecía a una lógica oculta. Y aquella tumba, sentí en mi interior, no había sido escogida por la muerte, sino por el secreto que aún guardaba bajo su sombra. Holmes inspeccionó minuciosamente la base de la lápida, y tras unos minutos de paciente exploración, extrajo de su abrigo un pequeño instrumento metálico, similar al que un cerrajero podría emplear con cerraduras antiguas. No pregunté cómo lo había previsto. Había aprendido a aceptar que su previsión no obedecía al azar,
sino a la congruencia inevitable entre sospecha y evidencia. «Observe este borde, Watson», murmuró. Fue sellado con mortero nuevo, y sin embargo, el resto de la piedra presenta signos de erosión por años. Me arrodillé a su lado. En efecto, el extremo inferior derecho de la lápida parecía haber sido ligeramente desplazado con respecto al resto del conjunto. Con sumo cuidado, Holmes introdujo su herramienta y aplicó una presión medida. Tras unos instantes de resistencia, la piedra cedió con un leve chasquido, revelando un hueco rectangular oculto bajo la superficie. Dentro, envuelta en una tela de lino ya descolorida por la humedad, se hallaba una caja delgada, de madera de nogal, cuidadosamente cerrada por un broche oxidado. Holmes la extrajo con manos firmes, y sin romper el silencio, retiró la tela con movimientos lentos, casi reverenciales. Abrió la caja. El contenido era escaso, pero elocuente. Una carta cuidadosamente doblada, un mechón de cabello oscuro, atado con hilo rojo, y un recorte de periódico amarillento con un titular que me estremeció. Poeta acusado en rumores. ¿Suicidio o abandono? No es habitual esconder una carta en una tumba, comenté con la voz apenas contenida. No, respondió Holmes sin apartar la vista del interior. Salvo cuando lo que se desea ocultar no es el contenido, sino el destinatario. La carta, marcada con iniciales manuscritas, ER, parecía haber aguardado años para ser leída, y mientras Holmes la desplegaba, sentí que nos acercábamos, no a una respuesta, sino a una verdad que alguien había sepultado con extrema delicadeza. La caligrafía era sobria, de trazos firmes, carente del temblor emocional que tanto distinguía los escritos de Lionel Gray. La tinta, sin embargo, había comenzado a desvanecerse en algunos tramos, como si la humedad del subsuelo hubiera querido borrar ciertas palabras con una lentitud piadosa. Holmes leyó en voz baja, y yo, atento, recogí cada frase como quien escucha un testimonio no pronunciado en vida. Querido Lionel, sé que estas palabras no redimirán lo que ocurrió, pero aún conservo la esperanza de que al leerlas entiendas que todo lo que te conduje a escribir no fue del todo mentira. El arte exige valentía, y tú la tenías. Yo solo te indiqué dónde mirar. Detuve mi respiración. Aquella voz, lejana pero nítida, era la de alguien que no asumía del todo su culpa, pero que tampoco la rechazaba. Un tono intermedio entre manipulación y melancolía. Holmes prosiguió. Tu dolor era necesario. Sin él, el poema habría sido bello, pero hueco. La tragedia real le dio forma. Y yo solo fui un espectador que se atrevió a sugerir el marco. ¿Lo condujo a escribir la confesión? Pregunté, incapaz de contener mi asombro. Holmes asintió lentamente. No con coacción, con estética. La carta no amenaza, pero guía. Es el arte convertido en instrumento. Aquí no hay delito legal, Watson, solo moral. La carta concluía sin firma explícita, pero con una postdata en tinta más reciente. Te lo advertí, lo verdadero no puede leerse sin consecuencias. Permanecimos en silencio unos instantes. «ER», dije en voz baja. ¿Podría tratarse de Edmond Rees? Podría, o de alguien que deseaba que pensáramos en él. Y así, en mitad de un cementerio, bajo tierra y entre versos disueltos en culpa, descubrimos que no todas las cartas son enviadas para ser respondidas. Algunas solo existen para recordarnos que la palabra, cuando se afila, puede ser más punzante que el acero. La lectura de aquella carta había dejado sobre nosotros un silencio denso, no de estupor, sino de reconocimiento. Holmes, con la mirada baja, mantenía entre sus dedos el borde del pergamino, como si aún pesara más de lo que su ligereza permitía suponer. Caminamos unos pasos por entre las hileras de tumbas, hasta que mi compañero se detuvo al pie de un ciprés de tronco retorcido, donde el aire parecía más espeso, y dijo con calma: «No fue un suicidio, Watson. No reaccioné de inmediato». «¿Se refiere usted a la prometida de Gray?»,
Holmes asintió lentamente. La versión oficial, prosiguió, hablaba de un suicidio solitario, de una copa maliciosamente vaciada. Pero considere lo siguiente. El poema de Gray no culpa. La carta de E.R. no niega. Ambos relatan una escena donde la muerte es un acto no querido, pero tampoco evitado. Una fatalidad permitida. ¿Una omisión deliberada? Exactamente. Y es allí donde el crimen, si existió, se desliza no por medio de un acto, sino por la construcción de una idea. Lo observé con inquietud. Holmes continuó. He examinado el lenguaje de Gray. Nunca escribe «yo lo hice», sino «yo no detuve». El poema es un grito contenido, pero no acusa ni a sí mismo. Esa omisión, repetida y estructurada, revela una influencia externa. Alguien le enseñó a culparse, sin haber cometido la acción. ¿Y ese alguien es E.R.? Holmes volvió a guardar la carta en la caja, con un gesto que parecía tanto de respeto como de resignación. No me cabe duda. Y quien logra modelar la culpa ajena sin mancharse las manos, Watson, ha cometido un crimen más sutil que el asesinato. Y mientras nos alejábamos de aquella tumba, sentí que los versos de Lionel Gray no eran la confesión de un acto, sino el reflejo de una tragedia provocada desde las sombras por una mente que supo disfrazar su veneno con palabras. El regreso a Baker Street transcurrió bajo el peso reflexivo que solo un descubrimiento incompleto puede imponer. La evidencia hallada en Highgate no cerraba el círculo. Al contrario, abría un abismo de posibilidades. Holmes, ya en su sillón, con el índice apoyado en la sien y el ceño levemente fruncido, mantenía los ojos fijos en el fuego de la chimenea, como si allí ardiera la figura aún nebulosa de un rostro conocido. El estilo, la voz sugerida en la carta, el modo en que el culpable se oculta tras la estructura estética. Watson, hay un nombre que asoma entre cada línea, no porque se mencione, sino porque se repite en la intención. Me incliné hacia él, contagiado de la gravedad de su tono. ¿Y cuál es ese nombre? Holmes respondió con parsimonia. Edmond Rees. Confieso que sentí un estremecimiento. Rees era conocido en los círculos literarios por su prosa incisiva y una inteligencia cortante, pero también por una rivalidad apenas disimulada con Lionel Gray, a quien siempre había acusado, aunque sin pruebas formales, de sentimentalismo excesivo y falta de rigor intelectual. Algunos decían que su desdén era literario, otros que escondía una envidia que ningún éxito propio lograba mitigar. ¿Cree que tuvo relación directa con la muerte de la joven? No necesariamente con la muerte, aclaró Holmes, pero sí con la idea que condujo a ella. Rees es un hombre que, si desea destruir, lo hace con frases cuidadosamente talladas, no con armas. Es posible que no haya dado la orden ni mezclado el veneno, pero sí haya sembrado en Gray la noción de una culpa inevitable. Y eso, añadió tras una pausa, es suficiente para destruir a un alma sensible. Yo, al oírle, comprendí que en esta historia el asesino no había empuñado un puñal, sino un adjetivo, y que la tinta podía ser tan letal como cualquier sustancia destilada en la penumbra. Fue por sugerencia de Holmes que aquella tarde nos desplazamos a Bloomsbury, concretamente a un salón reservado en la librería Whittington y Farley, donde cada jueves por la tarde se celebraba una tertulia literaria de carácter semicerrado. Aquel círculo, si bien no exclusivo, sí era selecto en cuanto a vanidad, y se autoproclamaba heredero de una tradición que fundía crítica y creación en un tono que oscilaba entre la pomposidad y el escarnio encubierto. «Aquí», me dijo Holmes con ese tono suyo, que a menudo es más diagnóstico que comentario. La reputación se corta con el filo de una sílaba mal puesta. Y Lionel Gray, incluso ausente, sigue generando más murmullos que muchos presentes. La estancia estaba iluminada con velas, el ambiente impregnado del aroma persistente del tabaco de pipa, y el murmullo de los asistentes,
todos de semblante afectadamente reflexivo, recordaba más a una misa blasfema que a una celebración del intelecto. Me sorprendió el hecho de que varios de los presentes mencionaran el nombre de Gray sin aspavientos, como si su tragedia, al haber sido digerida por la crítica, ya no perteneciera al terreno del dolor, sino al de la mitología doméstica. «Pobre Lionel», decía uno, «tan sensible, tan prematuro». «Su desaparición fue su mejor obra», añadía otro, no sin cierta sonrisa irónica. Holmes, sentado a mi derecha, no intervenía, observaba, y como solía ocurrir en estos casos, su aparente pasividad era solo una pausa medida en el acto de pescar verdades entre las líneas de la banalidad ajena. De pronto, un anfitrión se irguió y anunció con tono ceremonioso que uno de los invitados leería un poema inédito. No recuerdo si fue el nombre lo que me heló la sangre o la forma en que Holmes levantó apenas una ceja, pero el lector era Edmund Rees, y lo que iba a leer, según sus propias palabras, no era de nadie, salvo del dolor que todos compartimos. Rees se colocó de pie con la desenvoltura de quien ha hecho del gesto un argumento. Su estampa, erguida y sobria, contrastaba con la artificialidad con la que sostenía el manuscrito, como si más que leer, deseara representar. El poema, titulado Lamento sin testamento, comenzó con una serie de imágenes inquietantemente familiares: un jardín sin hojas, un cristal empañado, una promesa que se disuelve en agua y un eco que no regresa. Yo, que había leído ya varias veces las páginas del cuaderno de Lionel Gray, no pude evitar un estremecimiento. La similitud no era meramente tonal, era estructural, sintáctica, casi musical. El ritmo quebrado, el uso específico de ciertas palabras, aliento, vaso, sombra, espejo, todo remitía al estilo inconfundible de Gray. Y, sin embargo, Rees leía con esa cadencia fría que convierte lo íntimo en demostración. «¿Lo nota, Watson?», murmuró Holmes sin apartar la vista del lector. «Demasiado bien», respondí. «No es inspiración, es posesión estilística». Holmes asintió apenas. «Y sin embargo, observe cómo acentúa donde Gray suavizaba, cómo detiene donde Gray dejaba fluir. No solo ha tomado la forma, la ha retorcido». Al finalizar la lectura, los aplausos fueron discretos, más por etiqueta que por entusiasmo. Pero alguien, al fondo, murmuró: «Extraño. Eso me recuerda a algo». Rees, que lo oyó, no pareció inmutarse, pero Holmes se inclinó levemente hacia mí. «La reacción no es de admiración, Watson. Es de reconocimiento reprimido. Y eso, en literatura, es el primer indicio del plagio». ¿Cree que Rees está citando a Gray sin nombrarlo? Cito sus propias palabras. No era de nadie. Pero cuando uno roba versos con esa naturalidad, Watson no está rindiendo homenaje. Está reclamando una autoría que no le pertenece. Y yo, al ver la expresión impasible de Rees, comprendí que no estábamos ante un lector. Estábamos ante un arquitecto de máscaras. Una vez concluida la lectura y dispersos los asistentes, Holmes solicitó al anfitrión una breve conversación con el señor Rees, pretextando interés intelectual en la pieza compartida. La petición fue acogida con cortesía, aunque percibí en los ojos de Rees, tan elocuentes como sus silencios, un ligero destello de prevención. «Señor Rees», comenzó Holmes con cortesía, «me permito felicitarle por la composición. Tiene usted un oído afinado para la cadencia doliente». «Le agradezco, señor Holmes. Siempre he creído que el dolor, bien estructurado, se convierte en arte. Y en ocasiones», añadió Holmes con voz suave, «en memoria ajena». Rees parpadeó, pero no replicó. Holmes extrajo entonces un pequeño fragmento del manuscrito de Gray que llevaba consigo, convenientemente copiado. Lo extendió y leyó con voz pausada. «No regresó la sombra al vaso, ni la loza al perfume roto, pero guardé su paso en la loza como el crimen guarda su voto. Ahora compare, si le place,
con el cuarto verso de su poema. Rhys no tomó el papel, mantuvo las manos cruzadas y los labios cerrados. La semejanza, continuó Holmes, no es accidental. La estructura de su poema no solo imita, transcribe, y lo hace, además, con intencionalidad estética. Usted no pretende rendir tributo. Usted reconfigura el dolor de otro, lo ajusta, lo pule, y lo firma con sus iniciales invisibles. Rhys bajó la mirada. Durante un instante, todo en él pareció desinflarse, como si el peso de la evidencia se hubiese introducido en su cuerpo. No fue plagio, dijo por fin, en voz baja. Fue colaboración no confesada. Él me leía sus versos, yo los recordé. ¿Y los reescribió? Los rescaté. Él ya no los necesitaba. Holmes se mantuvo en silencio, y yo comprendí que no habíamos descubierto aún la magnitud del crimen, sino apenas su espejo. La conversación con Edmond Rhys, lejos de menguar en intensidad, adquirió una tonalidad más sombría, en cuanto Holmes, con esa maestría suya que consiste en atar silencios como si fueran cuerdas de un reloj detenido, pronunció una sola palabra: Rosemary. ¿Le dice algo ese nombre, señor Rhys?, preguntó con una frialdad que rayaba en lo quirúrgico. El poeta, hasta entonces, dueño de una compostura impecable, pareció encogerse interiormente. Aún así, sostuvo la mirada de Holmes con esa mezcla de altivez y fatiga que suele caracterizar a los culpables cuya conciencia aún debate contra el juicio. No la maté, dijo, al fin, con una voz que oscilaba entre el reproche y la súplica. Ni siquiera la toqué. Holmes no replicó, pero su silencio fue una acusación en sí misma. Solo le dije a Lionel que ella había escrito aquel poema, uno que él mismo me había leído con orgullo días antes, asegurando que era suyo. Le insinué, con palabras cuidadosamente sembradas, que Rosemary se había reído de él, que todo había sido una burla refinada. No necesitaba gritarlo, doctor Watson. Bastó con sembrarlo. La pluma hace más daño cuando no se nota. ¿Y por qué hacerlo?, intervine yo, consternado. ¿Por celos? Por justicia poética, contestó Rhys con una media sonrisa amarga. Él tenía talento. Yo, disciplina. Pero el mundo aplaudía su caos y olvidaba mi orden. Decidí devolverle a la poesía el equilibrio que le habían quitado. Holmes se irguió entonces, con esa dignidad suya que no requiere palabras. Le sostuvo la mirada un instante más y dijo simplemente: «Usted no asesinó a nadie, señor Rhys, pero ha cometido el acto más cobarde de todos, manipular la fragilidad del alma para que se destruya a sí misma». Y en ese instante comprendí que la confesión no nacía del remordimiento, sino del agotamiento de cargar con una verdad demasiado pulida para ser enterrada. Tras abandonar la tertulia, caminamos en silencio por las calles de un Londres, que bajo la neblina de media tarde parecía guardar sus propias culpas entre los adoquines. Holmes no dijo palabra durante varios minutos, lo cual en él no era signo de distracción, sino de una meditación intensa que merecía ser respetada. Yo, por mi parte, me sentía invadido por un sentimiento que no lograba nombrar del todo. No era ira, ni tristeza, ni siquiera compasión. Era una suerte de vacío moral, como si hubiéramos asistido a un crimen sin cadáver, a una tragedia sin ley que la condene. ¿Cree usted, Holmes?, me atreví a preguntar al fin, ¿que puede haber crimen sin acto? Holmes me dirigió una mirada sesgada, casi indulgente. La ley, mi querido Watson, sanciona hechos, pero el alma humana padece causas. Rhys no será juzgado por tribunal alguno, y sin embargo su castigo será continuo. Ha sobrevivido a su propia traición, y esa es una penitencia que no admite absolución. Reflexioné entonces sobre la vida de Lionel Gray, sobre su poesía quebrada, sobre la dulzura que se le atribuía en vida y que tal vez fue su mayor condena. Un alma sensible puede crear belleza con facilidad, pero también absorber el veneno ajeno como si fuera vino. Rhys,
Con la exactitud de un cirujano, había introducido una idea fatal en el pensamiento de un hombre atormentado, y luego había esperado, no alzando un arma, sino disponiendo el terreno, la atmósfera, los silencios. Comprendí entonces que existen verdugos sin soga, asesinos sin sangre, culpables sin crimen, y que la palabra, cuando se viste de certeza, puede tener filo más agudo que la daga más vil. Holmes se detuvo frente a una esquina y murmuró, casi para sí mismo: «No toda confesión nace del crimen, Watson. Algunas nacen del amor, o de la envidia que quiso parecerlo». Y en sus ojos, por un instante, vi una compasión silenciosa que rara vez permitía salir a la luz. Sherlock Holmes, una vez restablecido el silencio en nuestro salón, se levantó de su sillón con una lentitud casi ceremonial. Sus dedos, largos y pálidos, comenzaron a mover objetos sobre la mesa de té, no por nerviosismo, sino para ilustrar con precisión matemática la cronología que, hasta ese momento, había permanecido nebulosa para mí. «Watson», dijo con aquella cadencia que solo adquiría cuando se disponía a desplegar su maquinaria mental, «permítame que le invite a recorrer conmigo las últimas 3 horas de vida de la señorita Rosemary Hartley, joven de cualidades poco comunes, y sin embargo, víctima de una concatenación de errores tan humanos como devastadores». Tomó una cucharilla, que colocó junto al borde del platillo. «Imaginemos que esto es la lámpara del dormitorio», señaló la tetera. «Aquí reposa la mesilla, y en este punto, el frasco». «¿El frasco que contenía la sustancia letal?», pregunté. «Exacto. Pero lo importante no es el contenido, sino el contexto». La joven, turbada por un día de emociones encontradas, se retiró temprano. Las luces del pasillo ya estaban apagadas. La penumbra era densa. ¿Y qué hace un ser humano en esas circunstancias, cuando la costumbre guía más que la razón? Extiende la mano hacia aquello que cree conocer. «Insinúa que...». «No insinuó», afirmó. La señorita Hartley tomó el frasco equivocado, convencida de que contenía su habitual reconstituyente. Lo que bebió fue una mezcla prescrita a otro, de efecto devastador si ingerido por un organismo no habituado. Me quedé sin palabras. Una muerte sin intención, un acto fortuito en el instante más vulnerable. Holmes, sin embargo, no parecía buscar consuelo en esa idea, sino algo más. «El azar es la coartada del destino, Watson», murmuró. «Pero el destino, a veces, se escribe con letra prestada». Y ese mapa que había trazado, lejos de cerrar el enigma, comenzaba a revelar sus grietas. Holmes prosiguió su exposición con la meticulosidad de un académico y la serenidad de quien ha recorrido los abismos de la lógica y ha regresado con la verdad en la mano. Yo escuchaba sin interrumpir, consciente de que cada pieza encajaba con una fatal precisión que solo el raciocinio podía iluminar. «El frasco, Watson», dijo, sosteniéndolo entre los dedos, «no pertenece al ajuar habitual de la joven. Su etiqueta, aunque arrancada, deja entrever restos de una caligrafía masculina. Más aún, esta botella está marcada con las iniciales ER, grabadas con un buril fino cerca del cuello, un detalle imperceptible a simple vista». «¿Edmond Rees?», murmuré, asombrado. «Justamente. Sufre de insomnio crónico, según consta en varias recetas que obtuvimos del farmacéutico de Charing Cross. La mezcla contiene laudano en proporción peligrosa, eficaz solo bajo estricta tolerancia y vigilancia médica. Aquel frasco, pues, fue retirado sin que Rees lo notase, o bien fue dejado fuera de lugar por él mismo, negligentemente». «Pero, ¿por qué estaba en la habitación de la joven?». Holmes frunció levemente el entrecejo. «Ah, he ahí lo inquietante». El día anterior a la tragedia, Rees visitó la casa bajo un pretexto literario. Fue recibido brevemente por la señorita Hartley, en ausencia de otros familiares. Es plausible que, por descuido o intención oscura, dejase el frasco sobre la cómoda.
Sea cual fuere la causa, su presencia allí se convirtió en el desencadenante de un error fatal. El razonamiento de Holmes era incuestionable, pero no dejaba de causarme un desasosiego profundo. El culpable no era ya quien empuñaba un arma, sino aquel cuya omisión, cuya distracción, o quizá su rencor, abría la puerta al desastre. Holmes guardó el frasco en su estuche de pruebas y dijo, casi con pesar: una dosis letal no es menos crimen si no se entrega con intención. El veneno, Watson, no necesita odio para matar. Le basta con el olvido. Y así, como quien recoge con delicadeza los fragmentos de un vaso roto, Holmes reconstruyó los últimos minutos de vida de Rosemary Hartley, no con dramatismo, sino con un respeto casi reverencial por la exactitud de los hechos. Imagine la escena, Watson, dijo, cruzando las manos sobre el regazo. Una joven, fatigada, emocionalmente desgastada por una carta ambigua y las palabras de un hombre que admiraba, se retira a sus aposentos en busca de sosiego. La oscuridad ya se ha posado sobre la casa. Su doncella ha sido despedida más temprano de lo habitual. Holmes hizo una pausa, no para efecto, sino como si aquel momento precisara respirarse. Tantea en la mesilla, como lo hace cada noche, y toma el frasco. Pero no es el suyo. El envase es similar, la textura, idéntica. Nada le sugiere error. Vierte unas gotas en su infusión tibia y bebe. El resto es silencio. El nudo en mi garganta era tangible. No había crimen en el sentido convencional. No había puñal, ni disparo, ni testamento alterado. Solo un error, un momento de tiniebla. Y sin embargo, la devastación era absoluta. ¿Cree usted que alcanzó a darse cuenta?, pregunté con voz quebrada. Holmes bajó la vista, pensativo. Tal vez. El cuerpo fue hallado con la taza aún entre las manos. No hubo señales de lucha, ni de angustia manifiesta. La muerte fue rápida. Pero la conciencia, eso no lo sabremos jamás. La tragedia, así expuesta, se nos presentó como una obra donde los actores ignoraban que estaban representando una última escena, y el autor, si lo había, permanecía en las sombras, satisfecho o simplemente ajeno. A veces, concluyó Holmes con voz grave, la oscuridad no cae con la noche, sino con una sola decisión mal guiada. Y su mirada se perdió no en el frasco, sino en aquello que todos habíamos olvidado mirar, la soledad de quien solo quería descansar. Holmes permaneció en pie junto a la chimenea, con la mirada fija en el fuego que, al crepitar, parecía acompañar la gravedad de sus palabras. Yo, por mi parte, sentía en el pecho una inquietud punzante, como si algo invisible e insidioso acabara de infiltrarse en el aire de Baker Street. Rees no ha mentido en el sentido vulgar del término, declaró Holmes con serenidad helada. Más bien, ha practicado una forma de manipulación que requiere sutileza, cultura y una comprensión honda de las almas vulnerables. ¿Se refiere usted a Gray?, inquirí con recelo. Exactamente. Lionel Gray, en su sensibilidad extrema y su carácter naturalmente inclinado a la autoinculpación, se convirtió en presa ideal para alguien que supiera manejar la culpa como si de un instrumento artístico se tratara. Rees, bajo el disfraz de la amistad literaria, sembró en él la idea de una responsabilidad imaginaria por una muerte que, como bien sabe, fue fruto de un error trágico y ciego. Holmes hizo una pausa y continuó. No necesitó acusarlo. Bastó con preguntarle, con sugerirle entre líneas, con aludir vagamente al destino, al peso de las palabras, al valor de asumir consecuencias que quizás nadie más comprendería. Me estremecí. Era una forma de crueldad refinada, casi elegante, pero no por ello menos mortal. Rees sabía lo que hacía, Watson, y peor aún, sabía que Gray, al final, lo creería. Cuando el arte se convierte en bisturí del alma ajena, deja de ser creación para transformarse en veneno. Al oír aquello,
El retrato del poeta se desdibujó para mí. Ya no era solo rival o envidioso, sino algo más hondo y siniestro. Un arquitecto de ruinas morales. Y Holmes no había terminado todavía su análisis, pues el poema, ese lamento en apariencia noble, escondía aún otra clave. Le ruego que preste atención a la segunda estrofa, indicó Holmes sosteniendo el manuscrito con sus dedos delgados y firmes. Donde reposa la flor sin nombre, sangra el jardín sin culpa. ¿No le resulta inquietantemente familiar, Watson? Yo asentí, pues aquellas palabras, recitadas hacía apenas unos días en la tertulia de Bloomsbury, resonaban ahora con un eco distinto, como si hubieran perdido su velo poético para revelar una verdad corrupta. Esa línea fue pronunciada por Rhys, dije en voz baja, y escrita, probablemente, mucho antes de que Gray la adoptara como suya. He comparado fragmentos de sus antiguos cuadernos, y no cabe duda de que ciertas metáforas no nacieron en la pluma de Lionel, sino que le fueron entregadas, gota a gota, como una suerte de requiem inducido. Holmes caminó por la estancia y prosiguió. Cada verso, cada giro melancólico, fue parte de una composición cuidadosamente estructurada para reflejar una culpa ajena. Rhys, en su celosa mediocridad, encontró un modo sutil y destructivo de dictar la narrativa del otro, disfrazándola de admiración. ¿Y por qué habría de hacerlo? Porque en el corazón de algunos hombres, Watson, la envidia se disfraza de mentoría, y la derrota ajena se percibe como única forma de consagración. El horror que sentí entonces no fue el del crimen evidente, sino el de una perversión de la palabra, esa herramienta que creemos noble y luminosa. Rhys había escrito, sí, pero no versos, había escrito destinos. El poema final de Gray, dijo Holmes, es en realidad la confesión de otro, un canto mortuorio dictado por el susurro más peligroso, el del amigo que envenena desde la admiración fingida. Y aún quedaba, en esa historia, un rincón de silencio más elocuente que cualquier verso. Aquella tarde, cuando las nubes del otoño londinense se espesaban con gravedad de presagio, acompañé a Holmes a la residencia donde todo había comenzado y concluido. El salón permanecía intacto, como si el tiempo hubiese sido suspendido por respeto o por temor. Me acerqué a la ventana de la alcoba donde Rosemary Harley halló su final, aquella misma ventana cerrada que, según se decía, ella misma había trabado desde dentro. La observé en silencio, sin buscar pistas ni huellas, sino respuestas que no tienen forma. ¿Qué vio en sus últimos instantes aquella joven? Musité. ¿El reflejo del error? ¿O simplemente el rostro de alguien que nunca llegó? Holmes, siempre sobrio en lo emocional, se permitió un silencio largo antes de responder. Quizá vio la suma de todas las omisiones, Watson, la del amor que no fue declarado, la de la verdad que no se explicó a tiempo, la del gesto pequeño que, de haber ocurrido, habría alterado el curso de una tragedia. Sus palabras me calaron hondo. Era la primera vez, en mucho tiempo, que percibía en Holmes una nota de piedad sin juicio, una especie de melancolía lúcida, porque entendía, como yo, que Lionel Gray no murió por sus actos, sino por las sombras ajenas que aceptó como propias. La mentira que lo consumió, dije, no vino de sus labios, sino de los de otro. Y aún así, eligió creerla. Ese, mi querido Watson, fue su error y su martirio. Me quedé contemplando aquella ventana que no conducía a ningún escape. Cerrada por dentro, sí, pero también cerrada por dentro del alma de un hombre que buscaba redención en el lugar equivocado. Y comprendí, sin necesidad de más pruebas, que hay tragedias que no se resuelven, se entienden demasiado tarde. Fue al día siguiente, mientras el cielo londinense vestía su gris más sobrio y los adoquines de Baker Street permanecían en un silencio que parecía deliberado, cuando Holmes me comunicó, sin preámbulo ni afectación,
la decisión que incubaba en el fondo de su raciocinio. «Rhys no será entregado a Scotland Yard, Watson». Me volví hacia él con un asombro que no logré disimular del todo. Holmes, inclinado sobre la correspondencia del día, hablaba con una calma que contrastaba con el bullicio ético que despertaba en mí aquella declaración. «¿No considera usted que el daño infligido», dije con voz grave, «justifica una acción formal ante las autoridades?» Holmes alzó la mirada. Sus ojos, por lo general fríos como el acero de su lógica, tenían aquella mañana un tinte inusual de severidad contenida. «El crimen, si así puede llamársele, no posee forma jurídica», respondió. «No hay cuerpo, ni huellas, ni acto tipificado. Lo que Rhys ha hecho escapa a los códigos. Ha cultivado una culpa, no la ha sembrado de manera directa. El tribunal más severo al que puede ser sometido es, me temo, el de su conciencia». «¿Y confía usted en que ese tribunal emita condena alguna?» «Mi querido amigo, hay noches que no conceden descanso, y miradas que evitan el espejo por temor a lo que devuelvan. Créame, la memoria del daño que uno ha infligido con palabras puede ser una celda más estrecha que cualquier mazmorra de Scotland Yard». Callé, no por estar plenamente de acuerdo, sino porque comprendía que, en esta ocasión, Holmes había optado por un tipo de justicia más sutil, menos visible y quizá más eficaz. El tema, sin embargo, no estaba agotado entre nosotros. Aquella noche, tras apagar la lámpara de escritorio, permanecimos largo rato en el salón, con las sombras danzando lentamente sobre las paredes tapizadas de libros y recuerdos. Fue entonces, como tantas veces, cuando la reflexión se abrió paso entre nosotros sin necesidad de introducciones. «Holmes», dije con lentitud, «usted ha optado por no denunciar, pero ¿no siente usted, en alguna región de su espíritu, que la justicia humana necesita ser servida, aun en los casos que escapan a su letra?» Mi compañero no respondió de inmediato. En lugar de ello, tomó la pipa, la encendió con parsimonia y dejó que una nube de humo azul ascendiera como un pensamiento sin forma aún. «Watson, si algo me ha enseñado esta profesión, es que la ley castiga hechos, pero la moral castiga intenciones», respondió por fin. «Rhys será libre ante la mirada de los hombres, pero no ante la suya propia. Y en su caso, créame, ese juicio interno será el único que le importará verdaderamente». «Pero Lionel Grey está muerto», repliqué, «y su prometida yace con él. ¿No merecen ellos que alguien hable en su nombre ante la ley?» Holmes se volvió hacia mí con esa mezcla de respeto y reserva que a veces adoptaba cuando nuestra amistad se debatía entre principios opuestos. «Usted defiende el alma, Watson. Yo defiendo la razón. Entre ambas, a veces, se alza un abismo, pero hoy, si he de ser honesto, ese abismo se me antoja menos amplio de lo que solía imaginarlo». No añadí nada, porque en esa frase final, tejida con lógica y cargada de una compasión implícita, entendí que Holmes no era indiferente al dolor, solo lo interpretaba con el lenguaje frío de la observación, y lo soportaba con el silencio de los que no saben llorar, pero no dejan de sentir. Holmes tenía una forma particular de cerrar aquellos casos que, si bien no culminaban en una resolución jurídica convencional, dejaban un rastro indeleble en los dominios de la conciencia humana. Aquella mañana, tras el último sorbo de su té, dispuso sobre su escritorio el cuaderno que habíamos recibido semanas antes, el mismo que iniciara el curso trágico de esta historia. Con su característico rigor y sobriedad, lo envolvió en papel grisáceo, lo ató con hilo encerado y estampó sobre la unión un sello de cera bermellón en el que figuraban sus iniciales. Me pareció, mientras lo observaba, que ese gesto no era meramente práctico, sino simbólico. El acto de guardar aquel manuscrito no obedecía a la voluntad de conservar pruebas, sino a la necesidad, muy suya, de preservar las verdades que no podían ser expuestas sin infligir una nueva herida. «Hay palabras, Watson», dijo mientras aplicaba el sello,
que no deben circular como moneda corriente. La belleza de este texto, trágicamente, reside en su falsedad, y sería un acto de inmoralidad permitir que su autor obtenga del dolor ajeno un aplauso inmerecido. Comprendí entonces que aquel cuaderno no vería la imprenta, ni ocuparía espacio en biblioteca alguna. Su destino sería más discreto, una caja de roble en el fondo del archivo de Holmes, junto a otros documentos que, por su naturaleza ambigua, habían sido juzgados con una vara más alta que la del Código Penal. No supe si sentir alivio o inquietud ante esa elección, pues lo que se guarda en silencio también respira, y a veces, incluso, permanece vivo. Pocas veces me he sentido tan dividido entre el aprecio estético y el repudio moral como en los días que siguieron. Leí, en soledad, los versos atribuidos a Lionel Gray, que, como bien descubriera Holmes, fueron cincelados en gran parte por la mente astuta y torcida de Edmund Rees, y no pude negar que poseían una belleza hipnótica, una cadencia que tocaba fibras profundas del alma. Sin embargo, al reconocer la intención oculta tras aquellas palabras, esa urdimbre de manipulación y celos, sentí que algo noble había sido profanado. La poesía, ese arte que en su forma más pura eleva y consuela, se había convertido, en manos de Rees, en un bisturí psicológico, capaz de incidir donde el acero no alcanzaría jamás. La palabra, murmuré a Holmes mientras hojeaba de nuevo el cuaderno sellado, puede ser tan letal como un veneno, y mucho más elegante en su crueldad. Holmes asintió sin apartar la vista de su pipa. El artista verdadero, Watson, no busca aplauso sino verdad. Rees, en cambio, persiguió el efecto, no la sinceridad, y al lograrlo, destruyó no solo a un rival, sino también una parte de sí mismo. Medité en silencio. ¿Cuántas veces, en nombre de la inspiración, se trastoca el límite entre la creación y la manipulación? La belleza, lo comprendí con cierta amargura, no siempre es hermana de la virtud. A veces, embelesa precisamente porque oculta, porque embriaga, porque miente con voz dulce y pluma hábil. Ese pensamiento me acompañaría, como una sombra silenciosa, mucho después de que el caso hubiera concluido. Años más tarde, revisando los archivos de Baker Street en una noche de lluvia, mis manos tropezaron nuevamente con el cuaderno. La cera del sello permanecía intacta, pero sobre la tapa superior, Holmes había escrito con su pluma fina una única frase. No toda confesión nace de un crimen, pero sí de una culpa que busca su forma. Me detuve largo rato a contemplar aquellas palabras. Eran propias de Holmes, sin duda. Contenían en su sobriedad toda la complejidad de la condición humana que tantas veces habíamos presenciado, aunque pocas veces nos atreviéramos a nombrar. Recordé entonces cada instante de aquella investigación, los rostros turbios en la tertulia de Bloomsbury, la tristeza silenciosa de los poemas, la frialdad metódica de Holmes enfrentada a la emoción indómita que Lionel nunca pudo gobernar. Todo había desembocado en aquella verdad sin castigo, en aquella culpa sin código penal, en aquel silencio que Holmes eligió no romper. ¿Qué hace que una confesión merezca el nombre de justicia, Watson?, me había preguntado una vez mi amigo. ¿El daño causado? ¿El arrepentimiento? ¿O la necesidad interior de nombrar lo que quema por dentro? Entonces no supe responderle. Hoy tampoco, pero al cerrar el dossier con manos lentas, comprendí al menos que no todo crimen necesita un juicio, ni toda pena una celda. Hay dolores que se juzgan en la memoria y se purgan en la conciencia. Holmes, con su habitual lucidez, lo había dicho todo sin estridencias. El caso estaba archivado, sí, pero, como ocurre con los mejores misterios, no se cerraba del todo. Y es que hay verdades que no buscan justicia, sino comprensión. A veces, el silencio pesa más que la culpa, y es en lo no dicho donde arde la verdadera condena. ¿Tú qué habrías hecho? ¿Acusar al culpable o dejar que su conciencia hable por ti?
Cuéntamelo en los comentarios. Me encantará leerte. Si esta historia te ha estremecido, deja tu like, compártela con alguien que disfrute los enigmas del alma. Y no olvides suscribirte para más misterios que susurran desde la sombra.